Empecemos con la pregunta 1. Dice, identifica la alternativa que no es una característica del lenguaje. Hay que tener muchísimo cuenta en esto, porque a veces en el área de letras, en los cursos de letras, se utiliza bastante la palabra no. ¿Ya? La palabra no. Excelente, Lisbeth, la palabra no. Eso hay que tener en cuenta mucho, porque a veces con los nervios y la rapidez del caso, digamos, ¿no? Identifica la alternativa que no es una característica del lenguaje y nos vamos a característica del lenguaje y lo buscamos. No hay que concentrarnos, un par de lecturitas a la pregunta y entramos. Kiara, muy bien, Lisbeth. Lisbeth, la respuesta lógicamente es la E. Ojo, ¿y por qué es la E la respuesta? ¿Por qué es la E? Porque no es una característica del lenguaje, es un tipo, un nivel de lectura, sí el nivel inferencial, ¿no? El nivel inferencial o crítico, eso lo hablan en razonamiento verbal, pero no es una característica del lenguaje. La característica del lenguaje es universal porque todos los seres humanos, todos, los que hablamos, los que no hablamos o nos comunicamos utilizando el lenguaje, que es un sistema de signos estructurados, poseemos el lenguaje, ¿sí? Es racional, es innato porque es parte de nuestra herencia genética, ¿ya? No es porque el ser humano, por así nada más, que se comunica utilizando el lenguaje, no. Es parte de nuestra herencia genética, ¿sí? Es un código que está grabado en nuestros genes y es simbólico, lógicamente, por esto. Mira, esta palabra lenguaje tiene un significado y está simbolizado por la letra L, la letra E, la letra N, la G, U, o el dígrafo G, la A, la J y la E. ¿Ves? Entonces, es totalmente simbólico, ¿ya? No, el único que no corresponde a la característica del lenguaje es el inferencial. Reitero, porque es un nivel de lectura, ¿ya? Es un nivel de lectura que nada tiene que ver con la característica del lenguaje, ¿ok? A veces también hay cierta confusión, porque el lenguaje incluye dos planos, ¿ya? Hay dos planos en el lenguaje, uno que es la lengua y otro que es el habla, ¿ok? Y hay un plano mucho más amplio que el lenguaje, que es la comunicación, ¿sí? La comunicación. Ahora bien, si la comunicación o la comunicación no solamente es para el hombre, sino es para todo ser vivo, incluye animales, incluye plantas e incluye lógicamente el ser humano. El lenguaje únicamente es del ser humano, así que cuando hablamos del lenguaje animal o el lenguaje de los simios, por ejemplo, lo que se habla, no es precisamente el término correcto, porque ese lenguaje no es racional. Esa forma de comunicación del animal no es racional, ¿ya? La comunicación animal se da por imitación, ¿ya? Y por instinto, ¿sí? Por instinto. Y el plano del lenguaje, en las dos que se disgrega, es la lengua, es la parte social, ¿sí? Que incluye un grupo social, y el habla, que es individual. ¿Ves cómo vas pasando de lo macro a lo mínimo, ¿no? De hiperónimo, como se dice en razonamiento verbal, a lo hipónimo, ¿ves? Comunicación para todo ser vivo, lenguaje únicamente para el hombre, la lengua para un grupo social, para un grupo lingüístico y el habla de un solo individuo, ¿ya? Entonces, eso hay que tener muchísimo en cuenta a la hora de resolver relacionado a este tema. 2, nos dice, señala el número de palabras agudas. Aquí debe estar, ¿ya? Agudas. O en todo caso, aquí, no monosílabas presentes en la siguiente oración. A ver, palabras agudas no monosilábicas, ¿sí? O sea, se habla de palabras polisílabas, ¿no? Cuando hablamos de la cantidad de sílabas, las monosílabas y las polisílabas, ¿no? En las monosílabas son las palabras que tienen una sola sílaba, por ejemplo, sol. Y las polisílabas, las que tienen dos,
o más, ¿ok? O más sílabas. Ya, muy bien, me dice 3 Kiara. A ver, los demás, ¿cuánto me dicen? Y las que tienen 2 o más, pues reciben también denominaciones. Muy bien, Anel, me dice 3. A ver, vamos a identificar ahorita. A ver, aquí están las bisílabas, las trisílabas, las tetrasílabas, las pentasílabas, las hexasílabas, etcétera, ¿no? A ver, número de palabras agudas no monosilábicas. José, la primera palabra, ¿no? Lógicamente. La segunda palabra, ocupó. ¿Hay un error ortográfico aquí? Sí, ocupó. No es María José ocupó el primer puesto. No tiene sentido la oración, ¿no? Primer puesto en la competencia. ¿Ok? Listo. La respuesta es 3. Sí, la respuesta es correcta en los tres, los dos que han brindado al chat. Ahora bien, para recordar un poco, las palabras agudas, chicos, las palabras agudas, ¿no? Es un tema súper conocido en tildación y en silabeo también, en concurrencia vocálica igual, son palabras que suenan más, pues tienen la sílaba tónica, ¿sí? En la última sílaba, ¿no? Por ejemplo, primer aquí. Ojo, a veces nos confundimos y empezamos a contar de acá. ¿No? No, las palabras en cuanto a acentuación y tildación se empiezan a contar de la última sílaba, ¿ya? De la última sílaba, ¿sí? Cuando suenan en la última es aguda. Cuando suenan en la penúltima es grave u paroxítona, ¿no? Aguda o oxítona también. Antepenúltima, esdrújula y tras antepenúltima o antes de la antepenúltima tenemos a la sobreesdrújula. ¿Ok? Y cuando se tildan, es súper sencillo también. Aguda, NSO, vocal. Grave, aquí es con tilde y en la grave, cuando termina en NSO vocal, es sin tilde. Esa es la inversa nada más. O sea, no hay por qué memorizarse. Grave se tilda así, no, esa es la inversa. Por ejemplo, si canción, a ver, vamos a ver, canción se tilda en aguda, caminan, no se tilda en grave. ¿Ves? Cuando termina en N, grave, no se tilda. Cuando termina en N aguda, sí se tilda. ¿Ves? Sí se tilda. ¿Ya? Súper sencillo, súper fácil. Esdrújulas y sobreesdrújulas, todas se tildan. Todas, todas, sin excepción. Ahora, profe, no hay muchas palabras sobre esdrújulas, es cierto, pero hay una forma súper sencilla de identificar a las sobre esdrújulas. Siempre van a ser verbos, ojo, van a ser verbos formados con pronombres enclíticos. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué son pronombres enclíticos, chicos? A ver, si por ahí alguien... ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pronombres enclíticos? O pronombres proclíticos. No hay. Ya, a ver, cuando se habla de los pronombres, chicos, que no están en estas preguntas, no se habla de los pronombres, pero los pronombres proclíticos o enclíticos siempre van a ir acompañando a los verbos, ¿ya? Y los verbos, cuando van con pronombres enclíticos, esos pronombres van a ir precedidos por un pronombre. Por ejemplo, le dijo. Ahí, este pronombre es proclítico, antes, ¿ves? Pro. Y cuando es enclítico, es, por ejemplo, así, dile. Ese pronombre va a ir después y unido al verbo. ¿Ok? Después y unido al verbo. Entonces, ¿cuándo se forman las palabras sobre esdrújulas? Con dos pronombres enclíticos. Celo, melo o telo. ¿Ves? Dígaselo. Ahí está. El verbo más dos pronombres enclíticos. ¿Ves? Sobre esdrújula. ¿Ya? Melo.
Cómetelo. Ahí está, ¿ves? Con esta, cómetelo. Tráigamelo. Ahí está, con melo. ¿Ves? Entonces, los pronombres enclíticos, perdón, van a formar palabras sobre esdrújulas siempre que vayan dos, ¿ya? Melo, telo, celo. ¿Ok? La pregunta 3. Aquí es un poco complicado muchas veces saber cuándo un verbo está en pretérito perfecto simple, imperfecto simple, cuando el verbo está en pluscuamperfecto, en el modo indicativo, en el modo subjuntivo, etcétera. Eso es un poco engorroso, pero vamos a esperar alguna respuesta por ahí y vamos a aclarar. Podemos hacer también descartando las alternativas. Ustedes en razonamiento verbal hacen términos excluidos. Pueden ir excluyendo algunas respuestas y ahorita vamos a ver en qué sentido. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 3? Me dicen La C. la C. A ver, muy bien, dice la C. Pretérito imperfecto. Ahora, cuando se habla del pretérito perfecto e imperfecto, hay un accidente gramatical del verbo que no está marcado por un morfema, ¿ya? Pues nosotros sabemos que el verbo tiene dos elementos, ¿no? Tiene el lexema y tiene el morfema amalgama, ¿ok? Tiene el morfema amalgama, lo que nos indica los accidentes gramaticales. Por ejemplo, digo, canto, el lexema, y todo esto de acá nos indica ¿qué cosa? Nos indica número, persona, tiempo, modo, pero el aspecto no. El aspecto es una parte que se deduce, ¿ya? De la intención que comunica el verbo. Entonces, en ese caso, el aspecto imperfectivo nos indica una acción en pretérito como algo aún no concluida. Y cuando digo pretérito perfecto, indico una acción como concluida, terminada, finalizada, sí o sí. Vamos a poner un ejemplo acá para diferenciar eso. Digo, yo vivía aquí. Y digo, yo he vivido aquí. Y digo, yo viví aquí. Perdonen la mala caligrafía. Aquí hay tres verbos. Vamos a ponerlo el simple nada más para identificar mejor estos dos. Vamos a borrar esto de acá. Ya. Cuando hablo de yo vivía aquí y yo viví aquí, ¿cuál de estas dos oraciones me indica una acción como que sí o sí ha terminado? O sea, una acción finalizada, terminada, acabada. A ver, ¿vivía o viví? Si es que no, a ver, Rommel, dígame, hijo. Viví. Viví, muy bien. Cuando indico que yo viví aquí, esa acción terminó, sí o sí. Entonces, este verbo está en pretérito o pasado perfecto o perfectivo. Ahí terminó. Y digo aquí, yo vivía es un pasado, un pretérito imperfecto. Ojo, en estos ambos casos del simple, ¿ya? Porque el verbo es uno solo, ¿no? Y cuando el verbo es compuesto, en el verbo compuesto sí, el pasado siempre es perfecto, ¿no? Solamente que hay perfecto anterior, el perfecto, el pretérito perfecto y el pluscuamperfecto, ¿ya? Pero eso
no viene al caso. Entonces, el simple y en el compuesto sería yo he vivido, ¿no? Con el auxiliar haber. Esto también es perfecto, ojo. Ahora bien, deduciendo con estos ejemplos, ¿cuál será el que tiene pretérito imperfecto? A ver, vamos. ¿Quién será? ¿Pregunto? A ver, vamos a poner aquí. A mí me gusta Profe, trabajar. la A te puede engañar, pero ¿por qué? La A parece engañosa, ¿no? Parece engañosa, pero ¿con cuál nos podría engañar? Con, Creía ya, creía. ¿Nos podría engañar con qué? con la C. Con la C. Ya, vamos a ver. Aquí hay una palabrita clave también para no confundirnos con la C. Esta palabra, sí. Si el verbo está acompañado, muy bien, Gendel, ¿no? Gendel. Si esta palabra sí, que es una conjunción condicional, acompaña al verbo, ese verbo que acompaña no va a estar en modo indicativo, porque el verbo en modo indicativo nos da a conocer una acción real, concreta, posible y factible. Cuando si yo sería aquí, ¿no? O si tú, ¿cierto? Si tú estudiaras mucho, comprenderías lo que te digo. Hay tres verbos aquí. Estudiaras está en modo subjuntivo, en pretérito del modo subjuntivo. Comprenderías está en el condicional, ¿ya? Esto está en el modo indicativo, pero está en el condicional, ¿sí? Y te digo está en el modo indicativo, pero está en el presente, ¿ves? Digo. Ahora, ¿con cuál nos podríamos confundir? Lo que nos podríamos confundir es con pensó. Pensó. Entonces, ¿qué hago? Cambio la segunda forma de conjugación del verbo pensar. Digo, él pensó que ganaría o él pensaba que ganaría. ¿Cuál de estos verbos indica que la acción sí o sí ha terminado? ¿Pensó o pensaba? ¿Cuál de los dos ha terminado? La acción finalizada. Pensaba. No, pensó. Todo lo que termina en aba es imperfectivo, ¿ya? Todo lo que termina en aba, pensaba, amaba. Por ejemplo, dices, yo la amaba. Ya listo. Pero si yo amé, terminó. Ya no hay más sentimiento, no hay rastro ahí. ¿Ves? Yo amaba eso. Todavía lo guardas rencor. Pero si yo amé, ahí ya no. Entonces, lo que está en aspecto imperfectivo aquí, lo que está en aspecto imperfectivo es aquí. ¿Ya? Creía. ¿Y cómo será cuando está en perfectivo creía? La candidata creyó en sus mentiras. ¿Ves? Terminó en sus mentiras. Muy bien, Anel. Terminó. Pero si dice creía, quién sabe si es que sigue creyendo o podría volver a creer en sus mentiras. No se sabe. Entonces, cuando está en aspecto imperfectivo, el verbo indica que la acción podría realizarse aún. Pero si dices creyó, ya pues ya no vuelve a creer, ¿no? Se convenció de eso y ya no vuelve a suceder esa acción. Tendrías está en condicional. Ahora aquí hay que tener muchísimo en cuenta dos cositas. Eso es, depende qué profesor elabore el examen de la UNEVAL, ¿ya? Depende qué profesor. Si es que te pone, por ejemplo, un modo potencial, este condicional es parte de ese modo potencial. ¿Ya? Tendrías. ¿Y cómo identifico el modo potencial o condicional, profe? Siempre va a tener la combinación gría. Tendrías, amarías, bailarías, llorarías, lloraríamos, comeríamos, jugaríamos. Entonces, ¿ves? Así. Siempre lo que tiene el iría, por eso les decía que iría, es el condicional. Y si aparece modo potencial, ese condicional está en potencial. Pero si no aparece modo potencial, entonces este condicional está en el modo indicativo del
verbo. ¿Ya? Y lo que les decía, he llegado. Aquí el verbo trae en pretérito perfecto del compuesto, ¿no? Del tiempo compuesto. Y dicho no es un verbo. En este caso no es un verbo, chicos. Hay que entender mucho. No es un verbo porque es un participio. Y el participio es un verboide. El participio, el infinitivo y el gerundio, ¿no? El participio termina en to, so, cho, ado y do. Y puede funcionar como adjetivo también, ¿sí? El infinitivo, eso sí la sabemos, ar, er, ir. Y el gerundio, ando, endo, yendo. ¿Ves? Ahí. Estos verboides pueden o no funcionar como verbos. El participio va a funcionar como verbo cuando está aquí en el compuesto. El infinitivo va a participar como verbo cuando está en perífrasis verbal. El gerundio va a ser verbo también cuando está en perífrasis verbal. Y hay una pregunta aquí de perífrasis verbal y ahí lo vamos a aclarar. ¿Qué es una perífrasis verbal? Entonces, la respuesta es la A, ¿no? Muy bien, Gendel, perdón. La siguiente pregunta. Ojo, hablar de verbo, chicos, es un tema súper extenso. Solamente hablando de verbo es para pasarse unas 2 a 3 clases y de 2 horas seguidas a más. Identifica aquello que no guarda relación con el signo lingüístico. ¿Cuál no tiene relación con el signo lingüístico? A ver. Perdurabilidad. Perdurabilidad. Ahora me dirán, pero perdurabilidad tiene una relación con inmutabilidad. ¿Eso es cierto o no? A ver, alguno por ahí. ¿Tendrá cierta relación con la inmutabilidad, la palabra perdurabilidad? Perdura viene de que no se mueve, ¿no? Claro, de que está estable, ¿no? Está estable. Pero el signo lingüístico, que en otros términos es la palabra y su significado, la asociación de la palabra y su significado, también cambia. Por ejemplo, no podemos decir que, la palabra amor ha cambiado, no ha cambiado, perdura a lo largo de la historia. Sí, pero el nombre de la característica no es perdurabilidad. El nombre de esa característica se llama inmutabilidad. Son sinónimos o sinonimias, ¿no? Son cercanos, comparten cierta acepción en su significado, sí, pero no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, ¿ok? Se va a perdurabilidad, lógicamente. Y el signo lingüístico, para aclarar rápidamente, linealidad, sí, porque esta palabra no se puede emitir en bloque. Tú no vas a decir amor sin haber dicho primero la A, la M, la O y la R, ¿no? Sale así en secuencia, ¿no? Secuencia de segmentos, que son fonemas, que se convierten en fonos, y cuando escriben, se convierten en grafemas o grafías, ¿ves? Entonces son linealidad. Arbitrariedad, porque es una imposición prácticamente, ¿ya? A ninguno de nosotros no nos han preguntado, por ejemplo, oye, ¿le podemos llamar a este objeto tecnológico tablet? No, nos han dicho, se llama tablet y punto, ¿cierto? Pues es una imposición, por eso es arbitrariedad. Siguiente, mutabilidad. Profe, si está diciendo que la palabra amor no ha cambiado hace muchos cientos de años, es cierto, es inmutable, pero a la vez es mutable también. Y esto se explica con dos razones, ¿ya? Con dos razones. Hay una especie de plano cartesiano que se hace en lingüística y esto se habla del sentido diacrónico, ¿ya? Diacrónico. Cuando se habla del sentido diacrónico, se habla de un largo periodo de tiempo, de un estudio etimológico de la palabra. Y cuando se habla de un periodo sincrónico, se habla de un determinado tiempo.
Entonces, podemos decir en el sentido sincrónico que la palabra o el signo lingüístico es inmutable, no cambia, no varía. Pero en el sentido diacrónico, cuando haces estudio de la palabra, por ejemplo, solamente esta palabra, ¿no? Dos o tres, que hasta el 2010 llevaba una tilde, tú ves, en el 2010 la Real Academia Española de la Lengua dijo, la O entre números ya no se tilda, y ya no se tilda desde ese entonces. Pero ahora nosotros sabemos que es 2 o 3, pero antes no, antes se ponía una tilde. Pues entonces, si haces un estudio así de la palabra a lo largo de su historia, que es en el sentido diacrónico, encuentras que esa palabra, que ese signo lingüístico, que esa lengua cambia, varía, ¿sí? Pero en un determinado tiempo, en un estudio corto de la palabra, de la lengua, el signo lingüístico, no sufre ninguna variación. ¿Ok? Listo. Entonces, perdurabilidad es la que no guarda relación. 5. ¿Cuál será para ustedes, chicos? A ver, ¿cuál será? Vamos al chat, chicos, al chat. Tienen que participar. Si yo les doy todo, ¿La no, B? no hay chiste. La B. Ya, muy bien. Sí, es la B. Ya, vamos, la B. A ver, dice, el habla. ¿El habla es psicofísico? Sí, ¿cierto? Es psicofísico. Es parte de nuestro cerebro, específicamente el área de Broca, es el que participa en la fase psíquica. El área de Broca y la corteza motora, ¿ya? Esas dos partes de nuestro cerebro participan. Pero inclusive no es solo psicofísico, sino también es psicofisiológico, porque también participa el organismo, ¿no? El aparato fonador y articulatorio. Listo. Es universal el lenguaje. Es dinámica la comunicación y es social la lengua. Súper sencillo, súper sencillo. Muy bien. El habla es psicofísica. Aparte de psicofísica, es real, es física, es audible, es individual, es variable, etcétera, ¿no? El lenguaje ya hemos visto sus características. La lengua es un sistema de signos, es un código, es social. Esas son las características de la lengua. Eso hemos visto en la primera pregunta. Entonces, la B, ¿no? Ojo cerrado, ojo cerrado. Relacionando. Profe, pero a mí no me han enseñado las características de la comunicación, pero vas pues aquí, por descarte, como dijimos hace un momento. Social. ¿Qué es social? El habla, no, vas eliminando. El habla, no, vas eliminando. La lengua, sí. El lenguaje no es social, el lenguaje es universal. El lenguaje, no. ¿Y cuál te queda? Mira, únicamente la B. Entonces puedes hacer también eso, vas descartando. Si no sabes de uno de ellos, vas descartando con el que se te ubica. Con el primero pude descartar, sí. Por ejemplo, psicofísica, lenguaje no es. Dialecto no es, dialecto es variación de la lengua. Psicofísica, lengua no es, porque la lengua solamente está en la cabeza. Habla, me quedo con dos. Y después de esos dos voy descartando. ¿Ves? Entonces también, si es que no me las sé todas, puedo ubicar por descarte a las respuestas. 6. Uso adecuado de la tilde, de los signos de puntuación y las mayúsculas es indispensable. Nos da una razón ahí. La UNEVAL quiso hacer un examen por competencias, pero lo único que agregó es ponernos un poco de concepto a la pregunta y luego lanzarnos ella. Identifica la alternativa que no presenta errores ortográficos. ¿Cuál de ellas no presenta? No tiene ningún error La B. ortográfico. La B. A ver, vamos, ¿dónde está mi lápiz? La B. Dice, Miguel Grau, el caballero de los mares, ahí está su coma vocativa, nos dio todo de sí, muy bien, está su en tercera persona durante el combate de Angamos. Muy bien.
Vamos, otra pregunta. A ver, otra preguntita por ahí. Me dice la D. El Papa pidió a los gobiernos garantizar la vacuna contra el COVID-19. Muy bien. Aquí. ¿Cuál de las dos? ¿Con cuál de las dos nos quedamos? A ver, vamos a Yo digo pedir. que es la B. Ya, por aquí, 2 votos la B, pero luego vamos a buscar las razones por las que podría o no ser la B. No hay más, solamente 3 están Profe, participando. ¿COVID es con minúscula? No, es el nombre propio de una enfermedad, en este No caso. sería la COVID. Ahí está, pues, la COVID. No, no, esto no es, la no es parte de la denominación, porque la sigla es solamente aquí, ¿ya? Esto está formado por acronimia, esa palabra. A ver, encontremos en la E. ¿Cuál está mal en la E? ¿O qué está mal en la E? ¿Cuál es lo único que está equívoco en la E? El, El, Yo también digo Le falta la tilde en la O, profesor, no respetó. yo, claro, aquí. Aguda, terminada en vocal, tilde. Ahora, vamos a analizar. A Claudio Pizarro le dicen el bombardero de los Andes o solamente bombardero de los Andes. ¿Cuál es el sobrenombre, por decirlo así, de Claudio Pizarro? ¿Quién es Claudio Pizarro? Es el ex capitán de la selección peruana de fútbol, al que lo reemplazó Pizarro, que jugaba en Alemania, creo. No soy muy bueno en deportes, pero sí. Lo reemplazó. Ajá. Claro, jugaba con Pizarro, no estaba Pizarro, Farfán Guerrero. y Guerrero, ¿no? Los tres, y Los cuatro después, fantasmas. claro, le decían pecho frío a Pizarro ya no lo convocaron. A ver, pero ya, entrando ahí, el sobrenombre, o sea, el apodo, que se le da a Claudio Pizarro es el bombardero de los Andes. A Miguel Grau es el caballero de los mares. Dile a tu tía, mi amor, ya está. Y, por ejemplo, a eh, Ricardo Palma le dicen el bibliotecario mendigo. Entonces, ¿desde dónde debe iniciar la mayúscula? ¿Solamente de la palabra principal o desde el primer término? Solo desde la palabra principal, profesor. Solo desde la palabra principal. ¿Están seguros, chicos? Sí, profe, hay excepciones. Ya, vamos a ver acá. ¿Tienen a la mano el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, chicos? Uso de signos de puntuación. San Google, pues, aquí está. Hace rato estaba viendo esto. Está esto para poder ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, el nombre de las instituciones. Sí, ya, muy bien. Ya está, solo de la primera palabra principal. Entonces nuestra respuesta sería, ahora, aquí chicos, el presidente en la primera palabra, cuando el presidente o el papa o cualquier otra denominación de un dignatario va acompañando a un hombre, ahí sí no va con mayúscula, ¿ya? Por ejemplo, si dices el Papa Francisco, ahí ya no hay necesidad de ponerlo en mayúscula. Si es el presidente, por ejemplo, Castillo, ahí ya no hay necesidad. Pero si es el presidente, o sea, representando a la persona, sustituyendo a la persona, ahí sí siempre vamos a tener que poner de mayúscula esa palabra. Ya, entonces la respuesta sería
La B, ¿no? La B. Por esta razón, ya por esta razón. La siguiente pregunta. A ver, vamos a ver dónde está. Borrar. Profe, el presidente va con mayúsculas, ¿no? Sí, el presidente va con mayúscula, ¿ya? 7. Aquí sí, categorías gramaticales variables. Aquí nos dan el significado, marca la alternativa que contenga sustantivo común de dos. Y aquí hay un error de, digamos, de digitado. Debe ser perífrasis verbal, ¿ya? Perífrasis verbal, porque no hay una paráfrasis, es perífrasis. Cuando se habla de paráfrasis, el parafraseo es una técnica de lectura también, no es una clasificación verbal, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se habla de sustantivos comunes de dos? Bueno, antes sus respuestas, de la pregunta 7. La E. A ver, la E. El profesor soñó que todos ingresaban a la UNEVAL. Muy bien, profesor. Vamos a primero identificar sustantivo común de dos. Cuando se habla, muy bien, gracias, Lisbeth. Cuando se habla de un sustantivo común de dos. Estos son clasificación de sustantivos según el género. Ya vamos a ver ahorita los principales. El sustantivo común de dos menciona que el sustantivo o la palabra se mantiene invariable para ambos géneros y lo único que varía es el artículo que acompaña para diferenciar. Por ejemplo, dices policía. ¿Cómo sabes que ese policía es masculino o femenino? Acompañas el o la. Ahí se habla de un sustantivo común de dos. El sustantivo profesor y profesora, que tiene la variación de género, es un sustantivo de doble forma. ¿Ya? De doble forma. Auditorio, por ejemplo, UNEVAL es un sustantivo de forma fija, que no cambia de género, que no cambia a otro, con otro accidente gramatical. El sustantivo en este caso, corte, es un sustantivo homónimo o también llamado distinguiendo. ¿Por qué? Es un sustantivo que al cambiar de género cambia de significado. La corte se refiere a una entidad de justicia y cuando dices el corte cambia de significado. ¿Ves? De cortar, ¿no? De cortarte el cabello, de cortar una tela, hacer algo, ¿ya? Cortar un papel, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Cambia de género. ¿En qué tipo de sustantivo? En género distinguiente. Aquí, caballero. ¿Cómo es el femenino de caballero? Dama. ¿Y qué sucede cuando las palabras son distintas para cada género? Se llama sustantivo heterónimo. ¿Ok? Sustantivo heterónimo. Entonces, el cantante y el personaje son los que nos quedan. Esos serían los comunes de dos, ¿cierto? Dices, el cantante, la cantante, el personaje, la personaje. Entonces, ahora vamos al segundo elemento. Dice perífrasis verbal. ¿Cuándo se habla de una perífrasis verbal? Dijimos hace un momento que un infinitivo forma parte de una perífrasis verbal. ¿En cuál de estas dos oraciones que solamente nos quedan para analizar hay un infinitivo? Llorar. Llorar, muy bien, el infinitivo. Por deducción ya sacamos que esto es una perífrasis verbal, pero la perífrasis verbal se forma un verbo conjugado más un nexo más un verbo sin conjugar, que es el infinitivo. ¿Ves? Es muy fácil de identificarlo porque nosotros podemos buscar, voy a llorar, tendré que cantar, vamos a ir,
iré a comer, siempre va a tener ese nexo de que o a, ¿sí? Tendrá que venir, etcétera. ¿Ves? Entonces, esa es la estructura de una perífrasis verbal. Y aquí no hay una perífrasis verbal. Dijo que no firmará el contrato. Sí, pero solamente el verbo es dijo. Que no firmará el contrato es una proposición subordinada sustantiva, porque a todo eso yo lo puedo sustituir por un pronombre. El personaje lo dijo, el personaje principal dijo eso, el personaje principal dijo una mentira, ¿ves? Entonces puedo sustituir por una frase sustantiva. Entonces es una proposición subordinada. Aunque aquí hay un verbo, si ese verbo es subordinado, no es parte de la perífrasis verbal. Y si busco en otras palabras, ha decidido, verbo compuesto, llegó, llegó corriendo, tampoco, y soñó que todos, soñó igual que todos ingresaban al Unival, es otra proposición subordinada. Por lo tanto, la única respuesta que nos queda es voy a llorar. El cantante interpretó voy a llorar en aquel recital. Perífrasis verbal y sustantivo común de dos. Reiteramos, cuando el sustantivo vale para ambos géneros y lo único que varía es el artículo que lo acompaña. Pregunta 8. La oración compuesta se caracteriza por presentar dos o más verbos. Identifica la alternativa que presenta una oración compuesta subordinada sustantiva. Lo que acabo de decirles, ¿no? Cuando puedo sustituir toda una proposición por un sustantivo, por un pronombre o una frase sustantiva. A ver, ¿cuál será su respuesta? Vamos, chicos. Vamos 8 y ya nos queda poco tiempo. Tenemos que vivir sin odiar. Ya, tenemos que vivir sin odiar. Muy bien, esto nos dice acá. Muy bien. Identificamos primero, nos dice aquí, el concepto. La oración compuesta tiene dos o más verbos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando hablo de verbos, debe estar conjugado. Porque si no está conjugado, esa palabra que yo digo que es verbo, no es un verbo, sino es un verboide. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. Aquí, ¿cuántos verbos conjugados hay? Tenemos, no hay otro verbo conjugado, ¿cierto? ¿O sí? No hay. Entonces, la D está descartada. A ver, ¿cuál sería otra? Con esas dos indicaciones que les he dado nada más. ¿Cuál sería la otra respuesta? La E. La E. Compró y gusta. Muy bien, cumple la función verbo 1, verbo 2. Si cumple esa función, voy a otras oraciones y busco que tengan dos verbos. Ha vuelto un verbo compuesto. Son un verbo. Viajaron un verbo. Pero, profe, amar y querer son verbos. No, les dije que son verboides. Y los verboides a veces funcionan como verbo y a veces no. Y los infinitivos funcionan como verbo cuando son perífrasis verbal. ¿Y en qué caso está en esta oración como perífrasis verbal? Tenemos que vivir. Ahí está como perífrasis verbal. Ahora, ¿cómo identifico a más detalle lo que dijimos, subordinada sustantiva? A todo esto lo voy a sustituir por un pronombre. Él compró una camioneta. Listo. Él lo compró. Él compró eso. ¿Funciona? Sí funciona. Entonces es una oración compuesta por subordinada sustantiva. ¿Hay otras clases de oraciones compuestas, profe? Sí. Hay oración compuesta subordinada sustantiva, subordinada adjetiva
y subordinada adverbial. ¿Cómo los diferencio? Cuando es subordinada adjetiva, la proposición subordinada se sustituye por un adjetivo. Y cuando es subordinada adverbial, se sustituye por un adverbio. ¿Ok? ¿Y solo es tipo de oración subordinada, profe? No, también hay coordinada. Y la coordinada puede ser yuxtapuesta o conjuntiva. Y eso lo vamos a ver. He visto otra pregunta con oración compuesta yuxtapuesta, si mal no recuerdo. Ahora analizamos esto. Lee y analiza el texto y responde las preguntas 9, 10, 11 y 12. Hay que memorizarlo. Dice, celebra el Día de la Juventud con Dove, el jabón de la eterna fragancia. Listo. Antes de buscar las respuestas, hay que corregir este texto. ¿Qué está mal en este texto? A ver, ¿qué Falta está coma. mal? Ya, le falta una coma. ¿Dónde le falta? Después de Después do. de Dove. Después de do. Aquí le falta un punto, aquí una coma. ¿Solamente le falta eso? Mayúscula. Mayúscula. ¿Dónde le falta mayúscula? Mm, Juventud. Ya, juventud. ¿En solo juventud? Bien día. Claro, porque es un acontecimiento, una fecha. Día de la madre, día del padre, día del maestro, día de la juventud, Navidad, todos los santos. Esos van con mayúscula por ser nombre de fechas o celebraciones. Entonces, esto, Día de la Juventud, Dove y fragancia. Listo, muy bien. Ahora sí nos pasamos acá. ¿Qué función cumple? ¿Qué función del lenguaje predomina en el texto? Es estético. ¿Cómo? Estético. Estética. Belleza. Ya, estética, ya. Genera belleza. Ya. Estética es lo que predomina. A ver, díganme ustedes. Es lo que predomina. ¿Por qué? Porque dice jabón de la eterna fragancia. Es algo de poesía. Ya, muy bien. Tiene estética. Pero aparte de estética, tiene algo más. Les hago una pregunta. La publicidad. ¿Qué tipo de función o qué función del lenguaje predomina? Referencial. No, en referencial es una información objetiva, verídica. Los noticieros sacan Entonces emotiva. emotiva, es lo que yo siento, lo que yo Apelativa. pienso. Apelativa. ¿Por qué es apelativa? Porque Que está no, vamos a cambiar la actitud del claro, orden lo que de te está compra. diciendo, claro, o sea, una función apelativa no solamente te dice, oye, compra, sino lo que te hace es seducirte. ¿Ves? Te seduce y te convence de actuar, de conseguir algo. ¿Ya? Gracias, Hendel. Entonces, eso, apelativa es lo que predomina. En la publicidad, la que predomina es la función apelativa o conativa. ¿Ya? Sí o sí. ¿Es lo Porque mismo? ellos, sí, apelativa y conativa es el mismo nombre, ¿ya? Referencial, informativa o representativa es el mismo nombre. Emotiva, expresiva o sintomática es el mismo nombre. Apelativa o conativa, reiteramos, fática o de contacto, estética o poética. ¿Ves? Ahí es la denominación, ¿no? Estética, lógicamente, busca el goce artístico de la persona que lea o escuche, pero con esto de no te está figuras diciendo, literarias. claro, está cargada de figuras literarias, pero con este texto, perdón, no te está diciendo, oye, disfruta de este verso. No, lo que te está diciendo es que compres ese jabón porque la fragancia de ese jabón nunca se va. Es una mentira o será verdad, no se sabe, pero lo que trata es
de que tú te convenzas y compres ese jabón. Tanta publicidad nos meten y que terminamos comprando el jabón Dove. ¿Ves? Así. En la función fática, inicia o termina una conversación o cuando estás a la mitad de una conversación buscas establecer contacto nuevamente. Emotiva, expresas lo que sientes o piensas. No importa que sea verdad o mentira, no interesa. Mientras que en la referencial sí o sí tiene que ser verídica la información. ¿Ya? Sí o sí. Aquí por eso les decía, están los noticieros, están los temas que se trabajan en matemática, en biología, etc. Y los temas del lenguaje, razonamiento verbal e inglés son temas que están exclusivamente en la función metalingüística o de glosa. ¿Ya? Exclusivamente ahí. Todas las demás informaciones científicas están en función referencial. Lo relacionado al lenguaje está en la función metalingüística o de glosa. Chicos? Listo. Entonces, la respuesta es apelativa, ¿no? Porque nos quiere convencer, poniendo versito, pero nos quiere convencer de comprar ese jabón y es apelativo. Listo. Ahora nos vamos a la 10. Vamos a correr por acá. ¿Qué dice? Ya, aquí hemos corregido. ¿Cuál es la corrección que hemos hecho de esto? La La A, Día de la Juventud, ¿no? Eso hemos hecho la corrección ahí. En la 11, ¿cuál sería la respuesta? ¿Después de qué palabra hemos puesto la coma? La profesora. Sí. de Dove. Dove, ¿no? De Dove. Dove, muy bien. No soy bueno en inglés. Dove, así, ¿no? ¿Cómo es en inglés? Dove. Así. Dobby. Dobby, muy bien. Dobby, Toby. ¿Cuántas preposiciones presenta? Ya listo ahí. Las preposiciones, chicos, son poquitas en el español. Apenas 23 preposiciones. ¿Ya? 23 preposiciones. De las 23 preposiciones, 2 están en desuso, que es cabe y so. Y de esas 23, 2 son recientes, que es durante y mediante. ¿Ya? Aquí la preposición es con, de y de. ¿Cuántas preposiciones? Súper sencillas, son 3 preposiciones entonces, ¿no? Es fácil enumerar, ¿sí? Tenía alumnitos que se cantaban las Profe, preposiciones. Dígame, hijo. la palabra del con L es una preposición también. Cuenta como Con, preposición. contracta, sí. ¿Ya? Cuando te habla de preposición contracta, sí, del y al se ubica ahí, ¿no? Porque es de más el y a más el, ¿no? Ahí, del y al como preposición contracta, pero no se ubica dentro de las 23 preposiciones que tiene el español, ya estos son aparte, ¿sí? Aparte. Tampoco se ubica dentro de las locuciones prepositivas, eso es también aparte. Entonces, 3 preposiciones, ¿ya? Aunque eso también es estudiado dentro de los artículos contractos. Ya eso hay que tener en cuenta. Por eso no lo contamos al y del dentro de las 23 preposiciones. Y ningún libro, ninguna gramática o ningún lingüista lo va a incluir dentro de las 23 preposiciones. No va a decir que hay 25 preposiciones con al y del. Eso es una mentira. Solamente tenemos 23 y al y del pueden ser consideradas preposiciones contractas o artículos contractos, pero se estudian más en artículos contractos, ¿ya? Ahora aquí, esta pregunta ya la debemos ubicar porque hemos hablado hace un momento. Señala el enunciado que presenta perífrasis verbal. Jorge irá a comprar. Ya, muy bien. ¿Todos dicen eso, chicos? Hemos dicho verbo conjugado, nexo y verbo sin conjugar. Irá a comprar. Aquí continúan solo, será solo, llegó solo, murió solo. Ni para buscar, ¿no? Aquí ni sin saber qué es perífrasis verbal, ubicamos la respuesta. ¿Ves? Murió, llegó, será, continúan. No hay, digamos, mayor
mayor dificultad en esto. 14. ¿Qué tipo de oración o identifica el tipo de oración al que corresponde el siguiente enunciado? Abrió la puerta y el animal empezó a atacarlo. Todos dicen oración compuesta. Hace un momento nos dijeron que para oración compuesta se necesitan 2 verbos a más. ¿Cumple? Sí, abrió y empezó. Inclusive podría ser empezó a atacarlo, ¿no? Pero ya abrió y empezó. Los 2 verbos conjugados. ¿Qué tipo de oración es? Una. Cuando es oración compuesta subordinada, o sea, oración simple ya no es, porque tiene 2 verbos. ¿Ya? Tiene 2 verbos. Simple ya no es. Y para que sea subordinada, tiene que tener un nexo subordinante. Generalmente es que, cuando, cómo, dónde, sin tilde, o quién, o sí. Generalmente son estas palabras que encabezan una proposición subordinada y no es. ¿Qué tipo de palabra está uniendo esta proposición 1 y esta proposición 2? A ver, esta I, ¿qué clase de palabra es? ¿Qué categoría gramatical es? Es una Nexo. conjunción. Muy bien, una O conjunción. conjunción. Y la conjunción está dentro de la oración compuesta coordinada. ¿Ya? Dentro de la oración compuesta coordinada, ahí está copulativa, disyuntiva, ¿ya? Aquí está disyuntiva, caramba, es copulativa, se me va el nombre de estas oraciones. Está la adversativa, ahí está, la concesiva, etc. ¿Ok? Por el tipo de conjunción. Entonces, aquí la oración es coordinada. Cuando se habla de una oración compuesta yuxtapuesta, cuando a cambio de una conjunción o de cualquiera de estos términos, estaría aquí 2 puntos o un punto y coma. Recién se convierte en una oración compuesta por yuxtaposición. Cuando está unida por una conjunción coordinada, es esto. ¿Ya? Por una conjunción coordinada es una oración compuesta coordinada. Cuando es por una conjunción subordinada, entonces es una oración compuesta por subordinación. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Si es conjunción coordinada, es compuesta coordinada. Si es subordinada, Profe, entonces, compuesta ¿cuál es? subordinada. La A, compuesta coordinada, porque esto es una conjunción copulativa, está dentro de las coordinadas, ¿ya? La I. Hemos dicho yuxtapuesta sería cuando es 2 puntos o punto y coma. Y subordinada, cuando estaría una de las proposiciones dominada por la otra. Y aquí no sucede eso, más aún. Yo puedo decir una oración simple. Él abrió la puerta y digo, otra oración simple, el animal empezó a atacarlo y vale como oraciones simples. Entonces, ya por añadidura es una oración compuesta coordinada y más aún lo complementamos con la conjunción coordinada copulativa. La siguiente dice, en la siguiente situación reconoce el sustantivo epiceno. Eso es lo que nos dijimos hace un momento cuando hablamos del género del sustantivo, doble forma, heterónimos, etc. El sustantivo epiceno únicamente se utiliza en sustantivos referidos a animales cuyo sustantivo, cuya palabra no varía, no cambia. Por ejemplo, no es un sustantivo epiceno, loro, porque hay lora, no es. No es un sustantivo epiceno, lobo, porque hay loba. No es muy fácil identificarlo. El sustantivo epiceno se identifica en nombres donde no se puede identificar con facilidad el género.
Por ejemplo, ¿qué sucede con la palabra iguana? ¿Hay iguano o qué sucede con la palabra lombriz? ¿Qué sucede con la palabra araña? ¿Qué sucede con la palabra llama? ¿Cómo identifico los géneros de esos sustantivos? A ver, ¿qué me ayuda a identificar el género de esos sustantivos? ¿Un pronombre? No, un adjetivo. ¿Qué adjetivo añado yo para diferenciar, por ejemplo, el género de la araña? ¿Cómo sé que El o la. el o la se aplica para sustantivos comunes de dos? El o la adolescente, por ejemplo. Ahí sí. Pero cuando utilizo araña o cuando utilizo llama, ¿qué hago uso? Esta palabrita mágica. Macho y hembra. Cuando yo, para diferenciar el género, utilizo la palabra macho y hembra, estoy hablando del sustantivo épise. Y en esta palabra, en esta oración, ¿cuál de las palabras es que tiene el sustantivo epiceno? A ver, ¿cuál? ¿Cuál es el que tiene? La D, profesor. La D, Casa. jirafa, jirafa, nada más. Porque casa es de género fijo, porque no hay caso, no hay caso. O sea, no es que yo tengo una casa, tiene aspecto femenino y quiero hacer con aspecto masculino, lo pongo caso. No, no sucede eso, ¿ya? Es de género fijo. Adolescente es, lo que hemos dicho aquí, común de dos. Noche es de género fijo igual. Campo de género fijo. ¿Ves? Inclusive para deducir, ¿no? Casa y campo tienen la misma estructura. Entonces ya voy deduciendo. Entonces me quedaría con adolescente y jirafa, pero hemos dicho que epiceno únicamente es referido a los animales, ¿ya? Yo no puedo poner el nombre de un ser humano dentro del grupo de los sustantivos epicenos. Eso no se da, ya eso no se da. A ver, 15, 16. ¿Qué dice 16? A ver, ¿cuál sería? De eso ya hemos hablado, de eso ya hemos hablado. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos chicos, ¿cuál sería? Sistema de signos convencionales que utiliza el emisor y el receptor para comunicarse. En elementos de la comunicación está eso, ¿no? Ah, no hemos Mensaje. hablado. El mensaje me dice, a ver, otra respuesta. El canal. Ya el canal. Vamos a definir cada uno de estos, ya empezando del final. El contexto es Otra el respuesta, lugar profesor. y El el código. tiempo. El código, ya muy bien, el código me dicen por acá. El mensaje es la información. El canal es el medio. La comunicación es el acto de transmitir una información. Y el código, sí, pues, es el sistema de signos. ¿Que utilizo yo para qué? Para elaborar el mensaje y enviarlo a través del canal hacia el receptor. ¿Ves? Eso sí sucede. ¿Ya? Entonces, la respuesta es el código. Cuando se habla del sistema de signos, es el código. Pero si dice información elaborada utilizando un sistema de signos, ahí sí es el mensaje. ¿Ya? Y ahora, en el circuito de la comunicación, cuando yo elaboro una información, hay tres fases que se da. La fase psíquica, ¿ya? La fase psíquica, la fase psicofisiológica
o fisiológica, nada, vamos a poner aquí, fisiológica, y la fase física. Y en el receptor es al revés, la fase física, la fase fisiológica y la fase psíquica. ¿Cómo se da eso, profe, en el emisor? Eso también seguro han visto cuando estaban en el cole o algo, ¿no? La fase psíquica, en el área de Broca se formula el mensaje, se elabora la información, eso está en tu cerebro. Luego la fase fisiológica, cuando el aparato articulatorio y de fonación, todo eso participa en la emisión de un sonido, llamada palabra que sale, ¿no? Y esa palabra que sale, esa voz que sale ya, ese fono que sale, hola, ese fono viaja a través del canal hacia el receptor. Y el receptor oye ese canal en el canal, ese sonido en el canal auditivo. Eso es la fase física. La fase fisiológica es cuando ese sonido choca con una membrana. ¿Cómo se llama una membrana? La membrana que recubre el oído. A ver, ¿cómo se llama esa membranita? ¿Cuál membrana? Hay una membrana que está dentro de tu oído. ¿Un caracol? No, eso es el hueso. Hay una membranita, una telita. Martillo. No, eso también es el hueso. El tímpano, por eso dicen, me vas a reventar el tímpano, dicen, por eso, ¿ya? Llega aquí el sonido y ese sonido, ¿qué cosa hace? Que esta membranita vibre, se mueva y con el movimiento, ¿qué sucede? Aquí hay un huesecito martillo, aquí hay un huesecito yunque y aquí hay un huesecito estribillo, ¿no? Estribo. Esos tres huesecitos convierten a ese sonido en impulsos nerviosos que viajan al área de Wernicke. Y en el área de Wernicke se interpreta la información. Eso es la fase psíquica. ¿Ves? Todo ese proceso se da, profe, cuando yo solamente hablo, sí. Piensas en la información, tu aparato fonador y articulatorio produce ese sonido, viaja ese sonido, llega al oído, se convierte en impulso nervioso, interpretas el o la información, lo que quiso decir. ¿Alguien quería Profe, preguntar? Dime, hijo. ¿qué es el código? El código es el signo que yo utilizo para elaborar el mensaje. Es sistema de signos convencionales. En otras palabras, si yo hablo, es el español, el francés, el inglés, el quechua, eso es el código. Y si no hablo, también hay otro código, que es el no lingüístico, que pueden ser los colores, el alfabeto braille, las señas, ¿no? El alfabeto de señas, por ejemplo, ese comunicarse con las manos, etcétera. Entonces, los signos que yo utilizo para comunicar una información, yo que soy el emisor, hasta el receptor. El código que yo estoy utilizando en estos momentos es el sistema de signos del español. ¿Y cuántos signos, hablando un poco ya de fonética, tiene el español? El español tiene únicamente un sistema de signos compuesto por 24 fonemas, ¿ya? De los cuales 5 son vocales y 19 son consonantes. Entonces, mi sistema de signos del español está conformado por 24 fonemas y 5 vocales. Eso es mi código, ¿ya? Eso es mi código. ¿Alguna preguntita, chicos, respecto quizá? Profe, Dime. ¿cómo hay el referencial? Ah, el referente, no ese otro elemento de la comunicación, el referente. El referente es el elemento aludido en el acto comunicativo. Por ejemplo, ese referente va a variar de persona en persona. Ojo, ya va a variar de persona en persona. Si yo digo, por ejemplo, Juan, a ver, vamos a poner acá. Vamos a escribir mejor. A ver.
Juan dijo, caray, Juan dijo, ya, le dijo a Juana, te llevaré una pizza. Listo. Ahí. En esta oración vamos a encontrar cuál sería el referente en esta oración. Pizza, para pizza. No traerá la pizza. El referente en sí no aparece aquí en la oración, sino aparece en la mente del emisor y el receptor. Juan, por ejemplo, tiene una idea de una pizza, digamos, ¿no? Te traeré una pizza, él tiene una idea de una pizza, por ejemplo, una hawaiana. Ese es su referente de él. Pero Juana, cuando le, te traeré una pizza, está pensando en una americana. Eso es su referente. ¿Ves? Ese es el elemento que se alude en el acto comunicativo. ¿Sí? Ese elemento de la realidad que se toma de la realidad y que yo tengo guardado en mi cabecita y al que yo relaciono cuando hablo. ¿Ya? Al que yo relaciono cuando hablo o cuando escucho algo. ¿Sí? En el signo, chicos, en el signo hay cuatro elementos según Charles Sanders Peirce, que es el significado, el significante, la realidad y lo físico. Todo eso suma. El significado, por ejemplo, si yo digo pizza, es, ¿no? O, con masa, no sé, hecho con hongos, hay un poco del otro, así, ¿no? Eso es el significado. O lo que puedo hacer es dibujar una pizza, listo. ¿Cuál es el significante? El sonido de pizza. ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el referente? El referente es la idea que yo tengo en mi mente de una pizza. Eso es el referente. Lo físico o la realidad es cuando ya veo yo la pizza o cuando yo pronuncio, por ejemplo, pizza. Es pizza, así cuando ya pronuncio en fonos. Entonces, el signo siempre tiene esa entidad, no de tres, sino de cuatro partes, pero en el signo lingüístico estudiamos solamente dos, que es el significado y el significante. Entonces, el referente es el elemento que se alude o el elemento de la realidad que se alude en ambos casos. Y eso es uno de los elementos de la comunicación. Si digo, por ejemplo, a ver, qué bonito carro tiene mi amigo, o sea, si alguien no conoce ese carro, no va a tener una idea de ese referente. Yo sí, porque conozco ese carro. Entonces, si me dices, qué bonito carro tiene mi amigo, yo me imagino que tiene, por ejemplo, una Hammer o que tenga, a ver, Mercedes. una Mercedes-Benz, ¿no? No sé. Entonces, es lo que yo me imagino, ese es mi referente, ¿no? Cuando dice bonito carro, pero para ti un bonito carro puede ser, no sé, una Fortuner, puede ser una Prado, no sé, ¿no? Entonces, eso depende de cómo yo tengo almacenado esa información de la realidad relacionando a esa palabra o a ese acto comunicativo, ¿ya? Y el contexto solamente es el lugar y el momento que nos ayuda a interpretar la información. Por ejemplo, si hablas de un arco, esta palabra en sí, si yo digo, oye, pásame el arco, por ejemplo, si yo digo, pásame el arco, el contexto me va a ayudar a identificar qué clase de arco es, qué cosa es. Si es un arco de flecha, si es un arco de sierra, no sé, si es qué es, ¿cierto? Entonces me va a ayudar a identificar qué cosa, el contexto, el lugar y el momento. Pero también ahí mucho juega también el referente. Si yo digo arco, me forma en mi cabeza qué cosa, ya la imagen del arco que utilizaba Ben-Hur, por ejemplo, ¿no? Entonces así. Entonces el contexto y el referente siempre van a ir también de la mano. Por eso es que en primaria no nos enseñan referente, nos enseñan solamente contexto, ¿no? Entonces, porque van unidos de todas formas. ¿Ya? ¿Alguna preguntita más, chicos? Nos vamos a pasar de la hora. Ya, a ver.
Si tienen preguntas, si no están comprendiendo algo, me avisan, por favor. Dice, en la oración, no sé si vendrá, pero él estará ahí. ¿Cuántas tildes diacríticas se han omitido? 2, profesor. 2 tildes diacríticas. A ver, vamos. No sé si vendrá, pero él estará ahí. Este sí, aquí está como condicional, no va como tilde. ¿Ya? Los monosílabos diacríticos son únicamente 8 y un polisílabo. Entonces, en el español, solamente 8 monosílabos pueden o no llevar tilde. De ahí, ningún monosílabo lleva tilde. ¿Ya? Antes, por ejemplo, nos decía, ti lleva tilde. Sí, ahora ya no lleva tilde por ningún motivo, ni aunque se refiera a Dios. Se puede escribir con mayúscula ti cuando se refiere a Dios, sí, pero no con tilde. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos monosílabos? Sí, se, de, el, más, entonces, entre otros, ¿no? 8 monosílabos diacríticos. Entonces, aquí solamente hay 2 que faltan tildarse. ¿Ya? 2. 18. Nora trabaja en el sector agrario, Luisa en educación. ¿Qué clase de coma, perdón, se usó en la expresión? Elíptica. Elíptica. Muy bien. La elipsis como figura literaria también existe, ¿ya? Como figura literaria también existe. Algunos que están postulando de repente a letras. Pero la elíptica es cuando se elimina algo y se sustituye por otro elemento, en este caso una coma. ¿Ves? Nora trabaja en el sector agrario, Luisa trabaja en el sector educación. Entonces, ¿qué estás haciendo? Sustituyendo acá toda una frase por una coma. ¿Para qué? Para evitar monotonía, redundancia, cacofonía, etc. ¿Ya? Listo. ¿Cuántos tipos de comas hay? Las que están aquí y un poco más, ¿no? Enumerativa, cuando vas a enumerar. Explicativa, por ejemplo, cuando dices Huánuco, la ciudad del mejor clima del mundo. Ahí estás explicando, ¿ves? Vocativa, cuando te diriges a alguien. Por ejemplo, dices, Juan, ya, traiga la pizza. Ahí, ¿ves? Cuando te diriges a alguien. Puede ir al principio o al final o al intermedio también. Pero es cuando le hablas directamente a una persona, va una coma vocativa. Hiperbática, que también es una figura literaria, como la hipérbole. La hiperbática hace que se cambie el orden lógico de una oración y cuando pones el sujeto al final, por ejemplo, pones una coma antes de eso, ¿no? Entonces, el orden correcto de la oración es sujeto, verbo más complemento. Si yo quiero poner verbo más complemento y más sujeto, aquí pongo una coma y esa coma es llamada hiperbática. ¿Ya? 19. En la oración, todos debemos amar nuestro terruño. ¿Cuál es el lexema? Terrar, Ter. Ter. ¿Por qué no puede ser terru, profe? Vamos a formar palabras. Aquí en lexema raíz, para identificar, formamos palabras por derivación. Por ejemplo, terruño, terrenal, terreno, terrateniente, todos, ¿cierto? Terrestre. ¿Cuál es lo que no cambia? Ter, 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 ter. ¿Cuál es la raíz? Ter. Súper sencillo identificar la raíz, chicos. Generamos más palabras derivadas de eso que tengan el mismo campo semántico y la parte que no varía es la raíz verbal. Pero hay en otros casos que sí cambia. Por ejemplo, en el caso de morir, y yo digo, muero. Aquí la raíz es mor y aquí la raíz es muer. Entonces, hay que más o menos identificar también eso. En este caso es un verbo irregular y los verbos irregulares, pues, hacen que su raíz varíe. ¿Ya? 20. Nos piden sustantivos colectivos. ¿Cuántos sustantivos colectivos tenemos ahí? 4. 4 sustantivos colectivos. Ya, empezamos por el primer sustantivo. Candidato, obras, muchedumbre.
solamente hay 3 sustantivos, pero no los 3 sustantivos, pero ninguno de los 3 sustantivos, perdón, caray, ¿qué estoy hablando? No todos esos sustantivos son colectivos. Cuando Solo se habla de muchedumbre. solamente muchedumbre. Cuando se habla de un sustantivo colectivo, cuando nombra a un grupo, cuando digo candidato, no nombro a un conjunto de personas que quieren ser elegidas, solamente a uno. Y cuando digo obras, no nombro a un conjunto de edificaciones, ¿cierto? Que están en proceso de construcción. Pueden ser, cuando digo obras, pueden ser varias, pero está en individual. Colectivo es cuando nombra un conjunto, muchedumbre, jauría, enjambre, archipiélago, pléyade, aquelarre, no sé, etcétera, ¿ves? Entonces, en Coro. esos casos, claro, coro, por ejemplo, el conjunto de voces, ¿no? Una voz, varias voces hacen coro, por ejemplo, así, ¿no? Etcétera, ¿ya? Un jugador, varios jugadores hacen un equipo, por ejemplo, así. Entonces, colectivos nombra a un grupo, a un conjunto, ¿ya? 21. Cusco vive del turismo, Huánuco de la agricultura. El texto anterior es una Oración compuesta. oración compuesta. Ah, pero profe, no veo dos verbos, solamente hay vive. Ah, pero ese vive se repite acá, pues por la coma elíptica. Fácil, ¿no? No está, profe, no hay un verbo. Ah, pero está sobreentendido ahí el verbo, ¿ves? Dice, Cusco vive del turismo, Huánuco vive de la agricultura. ¿Ves? Entonces, está sustituye ese verbo por una coma. Entonces, no puede ser frase subordinada. Esto es una oración, tiene verbos, tiene un punto. No puede ser una oración simple porque tiene dos. Peor puede ser una frase simple. Y anfibología no tiene doble interpretación para que sea una anfibología, ¿no? Eso se estudia en razonamiento verbal, además, no en lenguaje. Entonces, es una oración compuesta. Para que sea compuesta, hemos dicho mínimamente dos verbos, ¿ya? Dos verbos. 22. Eleuterio, mi amigo, es un monstruo en computación. ¿Cuál de los vocablos le otorga un sentido connotativo? Monstruo. Monstruo, lógicamente. Cuando se habla del sentido connotativo, no es el sentido literal, pues. Cuando te dice, Eleuterio es mi amigo es un monstruo en computación, no te está diciendo que es un hombre desfigurado, ¿no? Que tiene aspecto de un ogro, no. Sino que es súper bueno en eso, ¿no? Entonces está en el sentido connotativo, no en el denotativo. Ojo, ya en el denotativo significaría fealdad, ¿no? Sí, pero ahí no. ¿Ya? Listo. Y vamos terminando, chicos, vamos terminando. Sí, vamos a terminar. Me dijo el profe hasta las 5:45. Una de las características del signo lingüístico es, eso hemos hablado al principio. Arbitrario. El arbitrario, ¿cierto? Porque hemos dicho, a nosotros nos imponen, no nos dan las razones, ¿no? No tiene una razón motivada, ¿sí? Subjetivo, no. Interno, no. Distante, no. Redundante, no tiene nada que ver, ni siquiera han buscado palabras para poder, o distractores que puedan generar confusión, ¿no? Signo lingüístico, hemos dicho, arbitrario, doblemente articulado, mutable, inmutable, etc. 24 y última pregunta. ¿Cuántos errores en el uso de las mayúsculas se han cometido? Vamos, chicos. Díganme el primer error. Vamos, vamos, para irnos. Francesa. Francesa debe ir con mayúscula porque es una fecha, ¿no? Así como edad media, ambas en mayúscula, así. Revolución Francesa. La por el principio de la oración está bien. ¿Qué otro error? Vamos, vamos. Industrial. Ya, industrial, muy bien. También debe ir en mayúscula. Bien, otro.
Pero también hay mayúsculas mal utilizadas. ¿Cuáles serán las mayúsculas mal utilizadas? Proletariado, profesor, con Ya, minúscula. proletariado con minúscula, mal. Otro. Hombre también. Hombre, también con minúscula. Otro. Humanidad. Humanidad también. Listo. ¿No? No es una etapa de la historia para que vaya con mayúscula, ¿no? Entonces, ¿cuántas mayúsculas se han utilizado mal o se han dejado de utilizar? 5 mayúsculas. ¿Ya, chicos? Ha sido un gusto, chicos, haber compartido estos momentos con ustedes. Es bueno trabajar así.